Lo primero, enhorabuena a los 4 ponentes de las 4 presentaciones, han estado fenomenal. Yo creo que, vamos, para los que no somos del sector, hemos tenido la oportunidad de conocer muchas cosas nuevas, al menos hablo por mí y creo que ha sido muy interesante, ¿no? Hay una de las preguntas que me han pasado y que va dirigida a cualquiera de vosotros y es la siguiente. Más o menos una de las claves de la transformación digital en banca, podríamos resumirlo, hay muchas, pero una de las que yo creo que es más importante desde mi punto de vista, y me diréis si estáis de acuerdo o no, es la siguiente, y es todo el tema de operaciones, lógicamente se va a reducir, ya se está reduciendo, ya nuestra interacción en el canal más habitual para hacer una transferencia o operaciones similares, pues es nuestra tablet, nuestro ordenador, nuestro móvil, pero la parte de asesoramiento, pues al parecer, según habéis comentado en algunas ponencias, va a seguir en la parte, lógicamente, humana de esa relación. Creo que era Leandro el que comentaba que el 80-85% de las personas sigue prefiriendo una atención personal para este tipo de consultas. ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido? ¿Vosotros creéis que los próximos años va a seguir así o alguna de la parte que podemos decir de asesoramiento ya podría hacerse a través de un canal digital? ¿Cuál es vuestra opinión? Cualquiera puede responder. Bueno, normalmente en banca distinguimos tres, o de forma muy simplificada distinguimos tres grandes ámbitos: el transaccional, donde están todos los pagos, donde ya hemos visto lo que ha pasado estos años y se ha vivido una revolución; la banca tradicional, ¿no?, de captar y prestar dinero, donde ahí los bancos yo creo que están mucho más protegidos; y el tercero es el ámbito de la intermediación. En Europa tenemos la experiencia del mercado anglosajón, que es una banca mucho más especialista y desintermediada. Y sin duda todos los nuevos actores digitales y los canales digitales están ganando por mayoría, por goleada en esos mercados. Por lo que cabe esperar que antes o después sucederá lo mismo en Europa y en el resto de geografías. Vale, yo creo que en ese aspecto mi visión es que va a pasar un poco lo que ha estado pasando hasta ahora en el ámbito transaccional. Y es que la tecnología ha ido habilitando que las transacciones, desde las más simples a las más complejas, se han ido digitalizando, y yo creo que en el tema del asesoramiento o la intermediación va a pasar lo mismo. Va a haber una parte del asesoramiento que se va a automatizar y se va a digitalizar, y cada vez va a ir creciendo en complejidad, y la parte física o la parte del gestor, la parte personal, siempre va a tener que ir adaptándose para dar un valor diferencial sobre esa digitalización que cada vez va a ser más compleja, y evidentemente el gestor o el asesor tendrá que ser más especializado y tendrá que dar ese factor diferencial para ir más allá de la digitalización. Pero yo creo que es un proceso que no va a parar ya. ¿No? Sí. ¿Quieres? ¿No? Pues yo creo que es una de las áreas que más va a crecer y que más está creciendo. El tema del wealth management, dentro del área de fintech, yo creo que es de las que más capital están adquiriendo. Al final, creo que como mencionaba Leandro, es de las áreas, o sea, dentro de la banca es importante el persona, no significa que tengas que estar en cara a cara con la persona. A través de la tecnología podemos hacerlo de muchas maneras. Pero la irrupción de los robo-advisors yo creo que está evolucionando mucho y está mejorando mucho el asesoramiento financiero. Mencionaba antes el tema del broker online de Google, de Robinhood. La experiencia como cliente, encima gratuita, es impresionante. Yo creo que la capa digital va a transformar la manera que tienen de asesorarnos, pero siempre tiene que haber un toque humano por detrás que no quite el contacto con el cliente para necesidades puntuales. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Yo soy más de emociones, y nuestro carácter latino yo creo que va a necesitar siempre que haya alguien al otro lado. No sé si presencial o a través del teléfono, no lo sé. Escuchaba hace poco a una startup que nos decía que su forma de estar más cerca de los clientes es poner a disposición del cliente un contact center donde detrás hay personas. Existirán otras fórmulas, pero las personas siempre van a estar, ¿no? Y como decía Gonzalo, pues sí, los robo-advisors nos van a permitir llegar a un segmento de clientes a los que ahora mismo no podemos dedicarle un gestor, ¿no? Pero al final por detrás tiene que haber personas y siempre habrá un segmento de cliente que sí que necesitarán de una atención más especializada por personas, ¿no? Muy bien.
Yo aquí puedo añadir una cosa. Por sectores, o sea, por ser disruptivo, hemos visto en turismo hace unos años, para comprarte un billete de avión, no sé si me oyera. ¿Ahora mejor? Pues íbamos al Corte Inglés, por ejemplo, a la agencia de viajes del Corte Inglés y nos compramos el billete de avión, ¿no? Y ahora seguís yendo. Por supuesto, pero somos los menos los que seguimos yendo. No sé si funciona bien, está parpadeando. Perdón, sí. En cualquier caso, hay una posibilidad de que una parte, por lo menos la primera capa de intermediación, sí que se haga a través de la tecnología, ¿no? Y a lo mejor una segunda capa que necesite de mayor profundidad sí que se siga yendo a las oficinas o se siga recurriendo a los gestores. Pero bueno, está por ver. Yo sigo pensando que al igual que yo ya no me compro pocas veces, me lo compro en una oficina de viajes, en una agencia de viajes, va a haber para muchos productos bancarios que yo creo que no vas a recurrir a las personas. Teniendo en cuenta también la gran homogenización que hay de productos en la banca, donde ya no hay tanta diferencia entre un crédito que te lo dé un banco o te lo dé otro, ¿no? Muchas preguntas sobre las amenazas, ¿no?, que hay en el sector financiero, ¿no?, sobre todo para los bancos, pero se resumen en dos, y hay varias preguntas sobre esto, y quería saber vuestra opinión, ¿no?, porque habéis hecho en vuestras exposiciones, habéis hecho referencia, ¿no?, ahora que también hay una representante de Telefónica. En primer lugar, son empresas de otros sectores que ya tienen una base instalada de clientes enorme y que tienen tecnología, ¿no? Pues como hemos hablado de Telefónica, de Orange, de otras empresas, pues que, bueno, pues se van a meter en el ámbito financiero. A lo mejor están en sectores que están maduros y ven una oportunidad y, bueno, pues es una forma, pues de explorar, ¿no?, nuevos modelos de negocio. Y luego la segunda amenaza, que también se han explicado muy bien, muy bien descrito, de estas grandes gafas, ¿no?, de Google, Apple, Facebook, Amazon y otras muchas que puedan entrar en distintos operaciones que se están realizando ahora desde la banca, ¿no? En vuestra opinión, en el corto plazo, estamos hablando corto plazo, todo esto es increíble porque cambia de un año para otro enorme. Ya sé que no tenéis una bola de cristal donde podáis consultar qué es lo que va a pasar en los próximos 5 años, pero en vuestra opinión, ¿qué va a ser lo más inmediato y sobre todo lo más disruptivo y lo que tenga más impacto en nuestro sector financiero español? ¿Cuál de estas dos amenazas creéis que va a ser la más importante y más relevante? Cualquiera. A lo mejor Leandro por alusiones o... Facilita. Pues, a ver, yo creo que de las dos que comentas, a corto o medio plazo, yo creo que la convergencia entre distintos tipos de empresas es la más relevante. Yo creo que la de los grandes está ahí y probablemente el día que pase sea la más problemática, pero yo creo que de aquí a que llegue a España, digamos, como una propuesta de valor bancaria completa, todavía tardarán. Pero la otra yo la veo más a corto plazo, tanto que otro tipo de empresas empiecen a ofrecer servicios bancarios como nosotros los bancos que ofrezcamos otro tipo de servicio. Porque al final de lo que se trata, como comentaba yo antes, es de identificar necesidades y dar una propuesta de valor completa al cliente. Y en otros países hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando alguien va a comprarse una casa, ya hay bancos que no solo le dan la hipoteca, sino que le asesoran en la compra-venta, le hacen las gestiones, le informan de si el precio que está negociando o comprando es correcto. Con lo cual, al final se trata de poder generar, agrupar productos y servicios, tanto sean bancarios como no, para una propuesta de valor. Y esa misma visión que tenemos nosotros los bancos, entiendo que otras empresas desde el otro punto de vista. Bueno, yo desde mi punto de vista coincido que también creo que lo más importante o lo más relevante será la colaboración entre las diferentes empresas, ¿no? Y sobre todo si la regulación pues hace que podamos colaborar de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, el caso de la utilización del vídeo que permitía el tema de SEPLAC para identificar a clientes a través de canales remotos cuando quieren hacer una captación, una contratación, ¿no?, a distancia. Siempre y cuando además la regulación nos empiece a facilitar estos caminos, pues será mucho más fácil esa colaboración. Con respecto al otro tema, pues bueno, al final
no se sabe qué pasará, no hay planes claros y bueno, todas las operadoras dan servicios de financiación de sus terminales y eso no las convierte en un banco, ¿no? Entonces, bueno, el futuro ya se verá, ¿no? Había pensado un caso que justo acabas de dar tú, el tema de la identificación por videollamada. Yo creo que es uno de los ejemplos más significativos de cómo una amenaza se puede convertir en una oportunidad. No sé si todos lo conocéis, pero hasta hace pocos meses, hasta el 1 de marzo, no se podía identificar a clientes de manera remota. Había que ir a la sucursal o la sucursal tenía que venir a ti a través de un mensajero. Antes de eso, y eso yo creo que uno de los casos más significativos, lo estaba buscando por si la tenías, me hice cliente de un banco que lo he mencionado antes, Number 26. Esto yo creo que ya vale oro porque ahora lo tienen cerrado y no te dejan hacerte cliente. Es uno de los mayores ejemplos, yo creo, que ha aportado la disrupción al sector y ahora todos los bancos están trabajando en ello y tenemos la oportunidad de estar trabajando en algunas oportunidades de este estilo. Hablabas antes en el vídeo del Banco Sabadell que habían reducido la contratación de no sé cuántos papeles a 4. ¿Y por qué no lo reducen a 0? Ahora, gracias a esta oportunidad y a lo que la normativa del SEBLAC lo vamos a conseguir. Nosotros estamos trabajando en ello, tenemos mucha experiencia en temas de identificación robusta de personas, identificación de documentación segura y estamos aprovechando toda esa experiencia para convertirla y aprovechar la amenaza que supuestamente era para los bancos. La experiencia como cliente que yo la viví la verdad es que es brutal. Y hace 2 semanas me di de alta también en un cliente de los que se llaman en España 100% digitales y tuve que esperar en mi oficina que llegase un mensajero para recogerme la documentación. O sea, todavía sigue siendo así. Yo creo que es lo más que vamos a cambiar y que lo vamos a vivir como clientes, esa es esa experiencia. Hacer una pregunta para Juan Rufat, de Axis. Si existe algún ejemplo, si conoces algún ejemplo de una fintech que esté enfocada a empresas o corporaciones y que haya sido un caso de éxito, y si crees que estos segmentos están percibidos de manera distinta. Segmento de empresas. Bueno, a ver, empresas españolas, fintech, o lo que se considera ahora mismo fintech, que bueno, más o menos se calcula que hay entre 150 y 200 y que han explosionado muchísimo. Para todas las necesidades de una empresa, de una corporación, yo creo que no hay ninguna especialmente relevante. Suelen ser especialistas en alguno de los servicios que pueda necesitar una empresa. En los últimos años, y como explicaba antes, las fintechs se han enfocado en aquella parte del negocio bancario donde realmente se está ganando más dinero, y en el mundo de empresa, por las comisiones, sigue siendo bastante atractivo, y es verdad que han surgido fintech vinculados a productos típicos de financiación como el factoring, el confirming, que yo creo que sí son ejemplos, pero con un porcentaje muy pequeño de mercado. Fuera de España, yo creo que pasa lo mismo. La fintech se está especializando mucho en productos muy especialistas, muy vinculados a la banca anglosajona. No intentan abarcar todas las necesidades de un cliente como si se intenta desde las entidades bancarias, en mi opinión. Muy bien. Hay una cuestión que yo creo que hay un par de preguntas sobre el tema que también se ha citado, ¿no?, de la regulación. Aquí habéis hablado de distintos servicios que están disponibles para cualquier español, para cualquiera de nosotros, y que están basados en geografías ajenas, externas a España, ¿no? Entonces, mañana a lo mejor, bueno, ya está ocurriendo, ¿no? Podemos acceder a servicios que bueno, pues de pago, de cualquier tipo, ¿no?, de estas fintech o de estas empresas gafas que habéis comentado, o Alibaba o Amazon, cualquiera, y están fuera del ámbito del supervisor, ¿no?, en este caso del Banco de España y otras. Y bueno, pues ahí hay un riesgo. ¿Cómo se controla eso en este momento? Un entorno tan global como Internet, ya no estamos hablando de temas de blanqueo o lo que sea, sino directamente de asegurar pues que pues tú tienes un depósito y que efectivamente pues tienes la garantía de que no va a haber un fraude, etcétera, ¿no? O sea, hay tal cantidad de cuestiones que pueden surgir ahí. Y vosotros, ¿qué pensáis que puede ocurrir en este entorno, ¿no? Si no hay una supervisión, si no hay una regulación a nivel mundial, esto es imposible de controlar, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión en este tema financiero? Pues bueno, yo creo que hay se pueden tener dos puntos de vista según el tiempo en el que estamos hablando, pero hasta hace unos años yo creo que la regulación probablemente era como unas grandes barreras de entrada para otros competidores.
Ahora obviamente esas ya no existen, incluso a lo mejor ahora es incluso un problema para los propios bancos que están apretados por el tema de la regulación. Creo que los estudios hablan de que más de un 30% de sus costes es para cumplir la normativa. Pero al igual que mencionábamos antes, yo creo que las amenazas también se convierten en oportunidades. Se habla que las fintech no están alegales o que no hay una regulación que las dirija un poco, y a lo mejor los bancos se quejan de que están ellas mucho más obligadas por la regulación. Pero yo creo que también las fintech hablan mucho de que quieren regularse. Durante años se ha hablado de fintech, ahora se empieza a hablar ya del término regtech, porque quieren que haya una regulación que las ayude. Hay algunas fintech españolas como Digital Origin, que abrió su base en Londres porque quería estar mucho más regulada y empezar desde cero con todo en forma, y es una empresa española. Pero yo creo que hay oportunidades. Leandro creo que mencionó antes la del PSD2, es una gran oportunidad, sobre todo para las fintech. Por si no lo sabéis, la normativa europea sacó hace poco la norma que decía que toda información bancaria, nuestras transacciones y los datos nos pertenecen a nosotros, no al banco, y por tanto vamos a ser capaces de poder autorizar a cualquier persona, a cualquier entidad, a poder trabajar con nuestros datos. Al estilo a lo que pasa con Fintonic, pero no a través de un análisis de datos por pantalla, como lo están haciendo el web scraping, sino a través de APIs que el banco le proporcione directamente la información. Al final yo creo en un entorno regulatorio en que todos tengan más o menos las mismas obligaciones, que no tengan unas ventajas que no tengan otros, se podrá igualar y al final sea un entorno de innovación y entorno colaborativo. Pues a ver, yo creo que en el tema regulatorio, yo creo que el principal problema que estamos viendo en el caso de las fintechs es que el propio modelo de negocio y la tecnología va por delante de la regulación. Y yo creo que al final lo que tiene que acabar pasando para que realmente sea un mercado competitivo, transparente y seguro para los clientes y para las entidades es que todos estemos bajo la misma regulación. Es verdad que la regulación bancaria originalmente iba muy orientada al control de riesgos, a la seguridad de la información, y cada vez más se está viendo que está yéndose hacia ahí, con lo cual yo creo que al final todos entraremos bajo el mismo paraguas. También yo creo que en Europa al final lo que se habla siempre y nunca se llega, el mercado único digital, también ayudará a eso, y la idea es tener un marco claro, predecible y común para todos para poder competir. Yo creo que ese es el objetivo. Yo añadiría, hay diferentes velocidades. Lo que estamos viendo es, dependiendo del país y de la zona geográfica, la normativa está yendo más o menos rápido, siempre por detrás de la tecnología, como pasa en todos los ámbitos, pero hemos visto como Reino Unido, por ejemplo, con el apoyo de la administración, está yendo muy rápido y está favoreciendo, y ahora mismo es en Europa el principal foco de fintech. Hemos visto, hay países como Japón o Alemania que van dando pasos lentos, pero van dando pasos claros en la legislación. Las propias fintech y asociaciones de fintech se están asociando entre ellas para empezar a hacer pools de cara a la administración y ayudar a definir las normativas que les afectan, y bueno, y España, pues en nuestro caso vamos un poco, somos testigos de lo que va pasando alrededor y nos subiremos al carro de lo que suceda. Sí es verdad que ha habido ejemplos que se han solucionado muy rápido. Yo el tema, por ejemplo, de blockchain y de Bitcoin, que hace unos años en los foros pues había muchísimas dudas, cada país aplicaba un IVA o no aplicaba IVA, se medían impuestos, no sé, o sea, había un carajar desde el punto de vista normativo. Se ha ordenado muy rápido en cuanto se demuestra que es un servicio necesario. El caso de Uber es otro ejemplo, ¿no?, dependiendo del país, pero se ha ido muy rápido y posiblemente aquí pase lo mismo. Hay otra pregunta, y es un poco poniendo en contexto la situación financiera en España, ¿no? Si analizamos los últimos 20 años, esta foto que ponía Gonzalo, ¿no?, de los 7 grandes cuando se reunían, que yo tuve el honor de conocer a uno de ellos, a Rafael Tarmes, que estuve trabajando con él, y porque, por cierto, comentaba él algún inciso, ¿no?, porque cuando la ha sacado la foto me he acordado. Trabajé con él recién terminada la carrera, él ya se acababa de jubilar como consejero delegado del Banco Popular. Él decía que el banco triunfará siempre y cuando pues esté alineado con el cliente. Eso me acuerdo que lo escribió en muchos sitios y me acuerdo perfectamente. Y entonces, viendo en los últimos años, pues ¿cuál ha sido la situación? La banca extranjera prácticamente ha dejado de estar en España, ha habido una crisis de bancos, han desaparecido muchas cajas, ha habido una agrupación, y en este momento podemos hablar de una situación prácticamente de oligopolio. Son muy poquitos los bancos.
que eso, bueno, pues cuando se plantea, pues la situación de los analistas no es bueno porque son pocos. Y a la vez, junto a esta situación de concentración, nos encontramos con que aparecen nuevos players, como hemos comentado antes. Entonces, quería saber un poco cuál es vuestra reflexión en ese sentido, porque claro, son bancos tradicionales que ahora son menos de los que había antes, hay menos oferta de servicios financieros, pero a la vez aparecen estas nuevas tecnológicas. ¿Cómo creéis que esto se puede conjugar? Y sobre todo, esta nueva generación, yo soy profesor de universidad, y entonces me sorprende mucho cuando hablo con mis alumnos la poca identidad que tienen, identificación que tienen con su banco. Ellos están quizá más identificados con estas gafas que comentabas antes, ¿no? Y un día les hice una pequeña encuesta y la mitad de mis alumnos, chavales de 20 años, pues no les importaría abrir una cuenta de depósitos en Facebook, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, vosotros, en ese sentido, sobre todo en este público joven, ¿cómo creéis que va a ser su evolución y quién se va a ganar esta nueva clientela que está surgiendo de los millennials, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Una pregunta muy larga, César. Son muchas cosas. Por partes. El sector bancario del producto se está estandarizando muchísimo. No tiene sentido, porque ha pasado en otros sectores anteriores, como el de automoción, que sigue habiendo tanto banco. ¿Cuántos productores de automóviles hay a nivel mundial? Y son coches diferentes, pero al final los componentes se van homogenizando. En banca lo lógico, y ya ha empezado desde hace años, es que pase lo mismo, ¿no? Que cada vez haya menos bancos, más globales, y que se dediquen estrictamente a lo que es el negocio bancario. Todo lo que esté fuera del negocio estrictamente bancario, pues como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, donde hay 7.000 bancos, pero bancos muy especialistas a nivel de producto, pues irás en cierto modo buscando diferentes proveedores para cada producto. Lo que está por ver es cuál es el paraguas que queda por encima. Y la tecnología en este caso va a ser sin duda uno de los gatillos para la transformación. Sobre la gente más joven, bueno, es que es complicado. Sí, nosotros no, bueno, sí, un poco sí, pero hay un tema cultural claro. Yo sí creo que finalmente, conforme vas evolucionando, buscarás alguno de estos paraguas, porque en estos paraguas posiblemente sí haya un Facebook o un Google que les dé esa imagen, esos atributos que buscan, ¿no? Estas nuevas generaciones. Yo por contaros una anécdota con respecto a los millennials. Yo no soy millennial, pero me siento como tal, la verdad. Alrededor de mi vida, en mi entorno de trabajo, tengo compañeras millennial y creo que estamos sobrevalorando mucho el concepto. Igual que podemos decir que el 50% de los clientes de banca digital son mayores de 50 años. Ellos no son millennial y están ahí, ¿no? Mis compañeras, una es del 1986 y otra de 1987. Una acaba de firmar su primera hipoteca totalmente digital, no se ha tenido que acercar a ninguna oficina, lo ha hecho todo por teléfono porque no concebía pasar a la oficina. La otra sigue siendo cliente del banco del que le abrió su padre una cuenta y cambiaría de banco si su gestor se fuera o se jubilara. Y ya una 2 millennial, que es mi hija, que nació en el 2004. Yo le pregunté, ¿qué esperas de los bancos en el futuro, hija? Y me dice, pues mamá, lo que dicen los anuncios, que no haya comisiones. Entonces, el futuro y los millennials, bueno, hay muchos millennials de muchos tipos, ¿no? Hay que pensar en todos ellos. Yo simplemente por añadir, estando de acuerdo a lo que se ha comentado, yo creo que un factor diferencial que estas empresas GAFA que estábamos comentando antes, que están introduciendo en el mercado y que están ganando a muchos de estos clientes, es el tema de la experiencia del cliente, que al final hay muchos tipos de relaciones en el mundo digital en los que ellos están marcando, digamos, las pautas a seguir, con lo cual mucha gente espera que eso se traslade al resto de entornos, sean entidades financieras o otras. Ha pasado pues con el tema de la música, con el tema de los libros. Al final ellos crean una experiencia y ellos son capaces de irla llevando a otros sectores, a otro tipo de relaciones, y la gente que es, digamos, nativa en el uso de esas experiencias digitales, pues espera que eso sea así también en todos lados. Yo creo que ese es el tema principal en que nosotros tenemos que aprender de cómo se están haciendo e intentar adaptarnos a eso.
Yo iba a hacer una gracia porque yo sí que soy millennial. No debo parecer, porque cada vez que lo cuento la gente me pide el DNI. Estoy justo ahí en el límite del año, pero lo soy. Hay muchos tipos de millennial, pero aunque esté justo cerca más de los mayores, yo al final tengo una hipoteca en un banco tradicional, pero también me he hecho cliente de Number 26 y soy cliente de Moven y estoy esperando a ser cliente de Atom cuando vaya a salir en España. Yo creo que el futuro, y preguntabas tú, César, ¿quién va a liderar el sector? Si va a ser un GAFA, si un FinTech. Yo creo que va a ser un banco. No sé qué tipo de banco, pero va a ser un banco. Al final da igual quién esté por detrás. Probablemente será un modelo tipo el Bank as a Service, como decíamos, en el que tú te crees tu propio banco. Aquí al final lo importante es la experiencia de cliente. Entonces, parte de ella la tienen las fintech, pero el conocimiento y toda la base y toda la experiencia que tienen los bancos yo creo que no se puede despreciar. Entonces yo creo que es, como comentaba en la presentación, uniendo las fuerzas y lo mejor de cada una de las prácticas, saldrá el que sea el líder del futuro. Ya vamos terminando, un par de preguntas para acabar. Una para Gonzalo, pero también se puede hacer extensiva porque lo habéis comentado los demás, ¿no? Habéis hablado de las diferencias de costes que hay entre el gran banco y las startups, sobre todo por el tema de las sucursales, ¿no? En vuestra opinión, aquí tenemos un banco, una Ibercaja, pero los demás también podéis dar vuestro punto de vista. ¿Cómo pensáis que se está afrontando este reto? Todos los días estamos viendo noticias de este asunto, ¿no? En la prensa, ¿no? Sobre todo los dos grandes bancos que hablan de cómo tienen que reducir los costes. En vuestra opinión, ¿cuál es vuestro punto de vista sobre esta transformación y cuál es la mejor forma de llevarla a cabo? En primer lugar, para ti, Gonzalo. Bueno, la pregunta la he dicho antes, si creíamos en el futuro de las sucursales. 100% sí, y luego lo has aclarado, no como el modelo que conocemos ahora, pero está claro que sí. Tenemos la suerte de haber participado en uno de los proyectos que sacabas en pantalla, uno lo hemos hecho nosotros, hemos trabajado con 2 entidades financieras distintas del norte de España en ese proyecto de transformación de la red de sucursales y estamos trabajando con más. Yo creo que va a haber un cambio. Algunas de las áreas las mencionaba, tal como las vemos nosotros. Yo creo que hay 3 áreas importantes donde va a haber transformación: la operativa, la de venta y la de branding o la de marketing. Al final hay que facilitar al usuario el que te vaya a la sucursal, si quiere a la sucursal y es necesario, a través de, por ejemplo, un gestor de citas. El famoso pase y espere o smart greeter, como lo denominamos dentro de la compañía, o máquinas de autoservicio que te faciliten la utilización de tus procesos y terminar la demanda del cliente. En la parte de la venta, bueno, pues también proporcionar a los empleados una innovación tecnológica que le permita solventar, y como hacen en Apple, que tú cuando llegas te esperan en la cita, saben quién estás y está ya todo preparado. Pues algo parecido. Y también algo que se ha mencionado durante la ponencia es el tema del asesoramiento financiero, asesoramiento especializado. No tiene por qué estar en la sucursal, pero a través de tecnología te puedes conectar con alguien que esté en otro punto, y creo que lo mencionaba también Eva. Mucha gente de oficinas decía, es que yo no sé la respuesta. Es súper complicado que toda la gente de las oficinas sepa sobre todos los productos, porque ahora los clientes nos imprimimos toda la información, leemos todo y nos vamos ahí con la pregunta más tiquismiquis. Es imposible que todo el mundo sepa todo. Nosotros estamos trabajando en varias áreas, esas que mencionaba verticales, en otra como digitalización de todos los procesos, de la gestión documental. Y luego última también me parece bastante importante es el tema de las geosoluciones. Estamos trabajando en el tema de eficientar, pasar de la bancarización por saturación a la bancarización por eficiencia, saber dónde hay que poner una oficina, qué tipo de oficina dentro de las que hay, estudiando los datos demográficos y datos abiertos que hay para poder posicionar la mejor oficina en el mejor sitio para dar el mejor servicio. Sí, a ver, yo por complementar, yo la sensación que tengo es que durante unos años, con respecto al tema de las oficinas, vamos a vivir como en los 80, que tú a lo mejor no lo viviste, pero cuando teníamos el VHS y el beta en los vídeos, y el 2000, ¿no? Y parecían todos iguales y buenos, y uno apostaba por beta y otro por VHS, y durante un tiempo parece que dentro de lo que es una estrategia especializada, asistiremos a un laboratorio, y dentro de unos años pues habrá una fórmula que será la que se imponga por algunas razones que a lo mejor no son fáciles de identificar, como pasó posiblemente con los vídeos, y habrá alguna fórmula que sea la que más guste y se impondrá. A ver, yo también por complementar un poco, yo creo que el valor de la oficina sigue estando ahí, y yo creo que irá cambiando acorde a cómo vayan cambiando la demanda de los clientes.
Como comentábamos antes en la charla, no todos los clientes son iguales y no todos los clientes se adaptan y demandan de la misma forma los productos y servicios. Pero yo creo que al final hay para mí hay una idea clave y que yo creo que nos tiene que hacer ver un poco por dónde pueden ir las cosas, y es que las grandes empresas tecnológicas, bueno, no todas, pero Apple, incluso Google, Amazon, creando un mercado digital totalmente digitalizado, creando una experiencia de cliente diferencial, al final están abriendo espacios físicos. No serán oficinas, será otra cosa, pero son espacios físicos donde, por ejemplo, Amazon en Seattle abrió una de las mayores librerías del mundo, donde se puede ir allí, ver libros. Entonces, bueno, es crear aparte otro tipo de experiencia que al final lo estarán demandando los clientes y les aporta valor. Y es un poco, yo creo, por dónde van a ir las cosas. Yo creo que al final no todo va a ser digital y no todo va a ser físico. Tiene que haber una convergencia y esa convergencia irá evolucionando según el cliente vaya cambiando y demandando nuestros servicios. Para terminar, ya la última pregunta antes del café, que estamos ya deseosos. Pero hay una pregunta que creo que es interesante. El otro día en la universidad, un profesor que lleva temas de sistemas financieros, él me comentaba, los bancos ahora tienen un problema de estrechamiento de márgenes muy grande, es uno de los grandes problemas que tiene, están reduciendo y entonces tienen que reducir costes necesariamente y bueno, pues están en una fase de evolución. Pero los bancos tienen una cosa muy importante y es que tienen la información de muchos clientes, saben casi más de nosotros que nosotros mismos, porque saben nuestros patrones de gastos y además de millones de personas. Esta información convenientemente aprovechada de una forma legal puede servir a los bancos para abrir nuevas vías de negocio a través de alianzas, ofreciendo nuevos productos, etcétera. ¿Vosotros veis que hay una posibilidad en este sentido de que los bancos, bueno, pues aprovechando, conociéndonos como nos conocen, sabiendo cómo son nuestro estilo de vida, etcétera, hay muchísima información que, bueno, pues ellos pueden decir, oye, pues igual que están entrando en nuestro terreno, nosotros podemos abrirnos a nuevos terrenos porque tenemos lo más importante, tenemos al cliente y tenemos la información sobre en qué se gasta el dinero. ¿Vosotros qué pensáis sobre esto? Si hay alguna posibilidad, como decía esta persona, o no, o es legal, no es legal. ¿Vosotros cuál es vuestra opinión? ¿Qué pensamientos tenéis sobre esta idea? Yo estaba pensando que justo ayer salió una noticia que, no sé en qué geografía, no sé si en Europa o Estados Unidos, no me acuerdo, que Facebook iba a prohibir a los bancos utilizar sus datos. Ahí ya entramos en competencia a ver quién es el dueño de los datos y para qué te lo dejo. Yo creo que eso no tiene mucho sentido y en algún momento van a tener que compartir los datos. La legislación me parece que está todavía un poco sin definir. Sí que es verdad que no se pueden utilizar los datos, los bancos no pueden utilizar datos para terceros, pero sí lo pueden utilizar ellos mismos. Y a mí me da la sensación que todavía no están haciendo todo lo que se puede hacer. Es verdad que todos hablamos de Big Data, pero es una cosa que está todavía por analizar, por estudiar. Todos estamos trabajando en ello, consultoras o bancos, y yo creo que el que sepa manejar mejor los datos y el que sepa sacar de verdad información de esos datos es el que va a triunfar en el futuro. Sí, en banca lo que hemos visto es que tienen mucha información, tienen muchos datos, pero hasta ahora no han sido capaces los bancos de aprovecharla. Yo en la estrategia de todos los bancos está el tener el mejor dato de calidad, tenerlo siempre bajo el marco legal, y en los deberes, y ahí hay otro tipo de empresas que sí que han demostrado que lo hacen mejor que los bancos, está el saber aprovechar esa información, y ahora es uno de los grandes retos que tienen todo el sector, en mi opinión. Bueno, y pues yo poniéndome en el lugar del cliente, creo que tampoco debemos tenerle tanto miedo a que los bancos, las telcos o cualquier otro tipo de empresas, Amazon tiene nuestros datos, nos ofrece cosas ahí que parece que hace magia cuando estás hablando con una persona, buscas un libro y aparece ahí y no has navegado. Pero aquí por lo menos lo importante es que la regulación protege al usuario y cada vez lo va a proteger más, y que siempre que una entidad, una empresa, lo que sea, quiera utilizar esos datos de un usuario, ese usuario va a tener que dar su autorización, por decirlo de alguna manera. Yo como usuario daría mi autorización si a cambio voy a obtener un valor, pues porque voy a estar más protegida o va a servir para hacer un estudio de prevención del fraude o para prevenir ciberataques en mis cuentas bancarias, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que elegir muy bien el para qué
y el cómo después llevarlo a cabo, ¿no? Por eso yo creo que también están pilotando muchos proyectos las entidades en el concepto de Big Data sin llegar a sacar grandes productos comerciales, porque aquí hay una necesidad y hay un cliente por detrás que necesita ser protegido, ¿no? Yo creo que es un factor diferencial fundamental para los bancos. Como comentabas, tenemos mucha información de los clientes y no la estamos utilizando. Yo creo que la estamos utilizando, pero no en la parte que nos puede aportar más valor, que yo creo que es un poco también ir al modelo de estos grandes, cómo utilizan la información para generar negocio. Nosotros utilizamos mucha información de los clientes para categorizarle, segmentarle y a partir de ahí ofrecerle productos y servicios estándar, pero yo creo que el factor diferencial está en poder adelantarnos a las necesidades del cliente y poder ofrecerle servicios adicionales. Por ejemplo, si sé que un cliente se va a quedar o va a tener un problema de liquidez en 6 meses, yo lo puedo saber, lo puedo prever y le puedo ayudar. Eso es un valor diferencial que el banco le aporta. Otro ejemplo, por ejemplo, conociendo patrones de compra o patrones de uso de ciertos servicios, le puedo ofrecer comparativa entre clientes semejantes. Eso le puede ayudar mucho al cliente. Dice, oye, es que tú, por tu perfil, estás gastando una barbaridad en luz o en teléfono, o estás pagando por el seguro del coche mucho más. Entonces, ese tipo de servicios de valor añadido que se adelantan a las necesidades del cliente o que incluso que el cliente no es consciente de esa necesidad, yo creo que es un factor diferencial para nosotros. Y sin ninguna duda pues será lo que aporte valor a la banca en el futuro, esa información. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, a las 4 empresas, a todos, a Voz Populi, a todos los asistentes. Y ahora, bueno, tenemos un café para comentar la jugada. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante, muy instructiva, hemos aprendido mucho. Creo que esto es, bueno, pues un libro por capítulos. Dentro a lo mejor de 6 meses nos han cambiado el guión un poco, porque, bueno, vete tú a saber lo que puede ocurrir, porque esto realmente los sustos, esto es como lo de LinkedIn el otro día, que de la noche a la mañana nos despertamos con que Microsoft se gasta 26.000 millones de dólares en comprarse una red que solo factura 3.000 y que pierde 140 millones, con 400 millones de usuarios. Entonces, y es prácticamente la mitad de lo que vale una IBEX 35, del tamaño, por ejemplo, de Telefónica o Inditex, pues 26.000 millones por una empresa que pierde 140. Sorprendente, ¿verdad? Pero este es el mundo de la digitalización y, bueno, es al que nos tenemos que ir acostumbrando. Muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos en la próxima. Gracias.